De nuevo estamos aquí para ver uno de los temas muy interesantes acerca del tribunal de Cristo. Usted sabe bien esto que estamos viendo hoy, es acerca de los acontecimientos que van a ocurrir tarde o temprano. Así que hoy yo quiero hablarle a usted acerca de lo que se nos puede ver. Sabemos que hay profecías como las 70 semanas de Daniel o el principio de dolores, que son las cosas que tenemos pendientes, el rapto y el tribunal de Cristo, son temas que podemos estar viendo. Muy bien, en este mismo concepto, en esta misma posibilidad, pues tenemos, o posibilidad de estudiar, perdón, en este mismo concepto de la profecía bíblica, pues tenemos que tomar en cuenta el mapa que se nos narra o se nos hace ver en la palabra. Es importante hacer notar que pues, nosotros creemos esta posición. Hay varias posiciones y nosotros creemos que esta es la más exacta. De igual manera respetamos al que piense diferente, pero creemos que esta es la posición que más textos tiene de apoyarse. Y como en todo, como en profecía, nadie tiene la última palabra, pues respetamos la posición de otras personas. Y para esto, pues yo quiero llevarle de nuevo a estudiar lo que es el mapa que tenemos aquí. Este mapa que está aquí, usted puede ver lo que ya vimos o que hemos estado viendo. Se me cambió, perdón. Aquí vamos a cambiar. A ver, el mapa de nuevo explicar. Aquí tenemos las dos eternidades. ¿Cuáles dos eternidades? La que ya pasó y la que viene. Obviamente que en todo esto hay eternidad, en todo este espacio. Pero cuando Dios decide crear, abre un espacio y tiempo que se le llama, que es la era de la creación. Claro que esto está dentro de una eternidad presente. Dios es eterno y de eternidad a eternidad Él es Dios. O sea, Él es Dios desde que comenzó, durante el proceso del tiempo y el espacio, y será Dios al final. ¿Cómo entramos a esta era? Dios decide crear, pone al hombre en la tierra, el hombre peca, viene un proceso que es interrumpido por la caída, Dios comienza el proceso de salvación y llegamos hasta Cristo. Y en Cristo, cuando Él muere, resucita y asciende y manda al Espíritu Santo, y en Pentecostés comienza la era de la iglesia. Y en esto nos vamos a enfocar, en la era de la iglesia. Esta era de la iglesia, como usted sabe, está a punto de terminar, y a esta parte que está donde está el cursor, le llamamos el principio de dolores. Esto hace referencia a una mujer que está a punto de dar a luz. Y está a punto de dar a luz, entonces, pero aún no es el parto. El parto está por venir. De igual manera, nosotros como creyentes creemos que esto, el rapto, arrebatamiento, está a punto de venir. Ya sé que hay confusión acerca de la palabra rapto y arrebatamiento. Mire, usted no se meta en líos. Rapto y arrebatamiento es el mismo acontecimiento. Es cierto que la palabra rapto no está en la Biblia, es cierto eso. La palabra no, igual no está la Trinidad y creemos en ella. Pero está implícito ese arrebatamiento. Bueno, el enfoque de este tema, pues no es el arrebatamiento, pero queríamos llegar a este punto, lo que es el trono de juicio. Una vez que somos levantados, todos los creyentes iremos a un tribunal, al tribunal de Cristo. Este tribunal no es para gente que no es creyente, no es para gente que está en condenación, es para los salvados, para la gente que ha sido rescatada y que posteriormente estará en las bodas del Cordero, ¿verdad? Y cuando ocurra la segunda venida, este ejército de cristianos junto con los ángeles vendrán en su segunda venida y aparecerán aquí en medio de una batalla que se estará librando aquí en la tierra
en el valle de Megido, llamada la batalla de Armagedón, cuando todas las naciones intentarán atacar a Israel y destruir a Israel. Entonces, en su segunda venida, el Señor aparecerá y lo destruirá con la espada de su boca. Hará un juicio sobre ellos y cuando termine este periodo, pues vendrá el siguiente. En la gran tribulación, pues habrá dos periodos principales. A la mitad, dice que a la mitad de la gran tribulación, pues vendrá lo peor. De aquí se manifestará el hijo de pecado. Aquí habrá paz y seguridad, sin embargo estarán cayendo los juicios de los sellos, juicios de las trompetas y posteriormente lo peor será en esta parte que será el juicio de las copas. Muy bien, mientras que la gente que va muriendo sin Cristo va a un infierno, eso es antes de todos los tiempos de la iglesia, antes de la iglesia, durante la gran tribulación y hasta el final del milenio. Las personas caídas que no han recibido la salvación del Señor estarán en un infierno, el infierno que es un lugar temporal. Posteriormente saldrán a un juicio, al juicio del gran trono blanco, y en este juicio pues serán arrojados al gran trono que arde con fuego y azufre, que es un lugar que no sabemos dónde estará. Sabemos que esto está en el centro de la tierra, esto no sabemos dónde está. Mientras que esto ocurre con los condenados, en la eternidad futura, la iglesia estará disfrutando de cielos nuevos, tierra nueva, junto con todos los salvados. Al final del milenio, Satanás será atado junto con todo y habrá este juicio, la muerte, el Hades, y todo seguirá de esta manera. Muy bien. Entonces, como ya esto ya lo hayamos visto, pues vamos a ver las siguientes bases para lo que es el tribunal de Cristo. Muy bien. El tribunal de Cristo, algún día seremos juzgados por eso y vamos a ver los textos que lo avalan. Primero tenemos aquí Romanos 14:10 que dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí le está hablando a unas personas que eran hermanos en la fe y que había ahí cierto juicio o menosprecios. Luego dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros, los cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Eso habla del creyente. Sabemos que en las iglesias tenemos dos tipos de personas. Dos tipos de personas tenemos en las iglesias. Está el trigo y está la paja. Y tal vez un tercero que se llama cizaña. El trigo y la paja son de una misma especie, de una misma planta, pero uno tiene fruto, el otro es pura paja. Y habla de los cristianos que han dado fruto y los que no han dado fruto, de los nominales quizás, o los que profesan ser cristianos y no lo son. Y está la cizaña, aquella gente mala o aquellas personas que no son creyentes, pero que el diablo los ha sembrado en la iglesia para crear un conflicto, los peces malos, las cabritas, y eso es lo que puede pasar. Pero dos, básicamente, son el volumen de la iglesia, el trigo y la paja. Y usted pertenece a uno de esos. Yo pertenezco al trigo, a la paja. No creo que sea cizaña, pero bueno, puede estar autoengañado. Pero la cosa es que así está la cosa. Muy bien. Entonces, volviendo al texto, de esto, aquí hay dos textos bases, ¿verdad? En Romanos 14 y segunda de Corintios capítulo 5 al 10. Muy bien, vamos a ver lo que dice la palabra también en base. Aquí que se aclara. Se declara que los creyentes han de ser llevados a un examen ante el Hijo de Dios. Y vemos que este evento nos es explicado en primera de Corintios, y aquí se lo voy a buscar, espérenme poquito, primera de Corintios, permítame poquito, déjenme lo busco aquí.
3:15. Muy bien. Dice así la palabra. 3:15 al 19. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y esto es lo que vosotros sois. Y dice el 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio, según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Perdón, me perdí. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia justicia. Y esto es lo que vemos en esta parte. En 2 Corintios 3:9 al 15 leemos, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto es parte del tribunal de Cristo. ¿Qué es oro? ¿Qué es plata? ¿Qué son piedras preciosas? ¿Qué es madera? ¿Qué es heno y qué es hojarasca? En contraste, el oro, en la Biblia, el oro habla de la naturaleza divina. Esto nos dice que todo lo que yo haga y que no venga de parte de Dios, de su propia naturaleza en mí, se va a quemar. En la plata, en la Biblia, siempre se refiere a la redención. Y todo lo que yo haga y tenga que hacer está fundamentado en que fui comprado por precio, en la redención que Cristo hizo por mí. Y las piedras preciosas, para hacer una piedra preciosa se requiere tiempo, se requiere presión, se requiere fuego. Después de siglos, después de intenso calor, se produce un carbón maravilloso, pulido, que es las piedras preciosas. Y eso habla de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces necesitamos una obra del Espíritu Santo. La madera es lo contrario de lo que era el oro. Es la naturaleza divina, la naturaleza humana. Todo lo que produzca mi naturaleza humana, eso no servirá. No importa qué buena intención tenga. El heno es lo que la plata, lo contrario a la plata. El heno habla de la redención de Cristo, de la plata, de la otra habla de las obras propias para quedar bien con Dios. Y la hojarasca es lo contrario a las piedras preciosas. La hojarasca es el proceso, no el no proceso, la nada que tenemos en ser procesados de manera personal. Las motivaciones personales, los cursos que tomamos humanamente hablando, allá no servirán de nada. Y esto nos habla, 1 Corintios 3, 9, 5. Vamos a ver lo que es el maná de Cristo. ¿Qué significa bimá? Perdón, maná no, bimá. El bimá era un tribunal que estaba en alto y en el cual se subía por escalinatas. Y aquí nos dice la definición, es el instrumento o medio para probar o juzgar cualquier cosa, la regla por la cual uno juzga, el lugar donde se hace un juicio o el lugar donde tal juicio se imparte.
es un lugar elevado, ya lo comenté ahorita. ¿Cuándo será esto? Sucede inmediatamente después de la traslación de la iglesia, tomando en cuenta lo siguiente. De acuerdo a Lucas 14:14, las recompensas estarán asociadas con la resurrección. Y aquí abajo, en rojo, leemos el texto. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero serás recompensado en la resurrección de los justos. Subiendo, entraremos al proceso del bimá de Cristo. Eso es parte de la bendición. Según Primera de Tesalonicenses 4:3-17, la resurrección es parte integral de la traslación y las recompensas tienen que ser parte de este programa. Tampoco queremos, hermanos, dice Pablo, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos juntamente con el Señor. Y vemos esta misma verdad, esta misma maravillosa verdad. En Apocalipsis 19:8 nos dice que la esposa ya ha sido recompensada cuando Jesucristo regresa con ella a reinar, lo que indica que ya fue juzgada en el cielo. Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En estos versículos las recompensas están asociadas a aquel día, esto es, el día cuando Él viene por los suyos. Por tanto, debe ser la recompensa de la iglesia, tiene que cumplirse entre el traslado o el rapto, arrebatamiento y la manifestación de Cristo en la tierra. ¿Quién será el juez en el bimá de Cristo? ¿Quién será? Segunda de Corintios 5:10 nos aclara que este examen es realizado ante la presencia del Hijo de Dios. Juan 5:22 nos dice que todo juicio es puesto en las manos del Hijo. El hecho de que en Romanos 14:10 sea llamado el tribunal de Dios indica que el Padre ha puesto este juicio en las manos del Hijo. Parte de su exaltación de Cristo es manifestar autoridad divina en el juicio. Este juicio, los sujetos que estarán ahí son los creyentes. En este texto de 2 de Corintios 5:1-19 dice que solo el creyente puede tener una casa no hecha de manos. Solo el creyente puede experimentar lo mortal absorbido por la vida. Y usted podemos ver que en este juicio, como Él es bueno, Él es perfecto, Él nos tiene a nosotros y seremos tomados de sus manos, seremos rescatados, porque nadie que no sea cristiano tiene una casa no hecha de manos, solamente los que han alcanzado la salvación y los que han logrado o los que han pasado de muerte a vida, de acuerdo a esta verdad. Muy bien, entonces vamos a ver la base, cuál es la base o el fundamento con que seremos juzgados los hijos de Dios. La base del bimá de Cristo. Aquí no se establece si el juzgado es creyente o no. Se da por hecho que es un creyente. La salvación de Cristo
dada al creyente lo ha librado perfectamente de todo juicio. Este juicio no es condenatorio. Romanos 8:1 dice, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El nuevo pacto en el cual entra un creyente dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por tanto, nuestra vida ha sido borrada, nuestros pecados han sido limpiados. Entonces, no es en relación a mis pecados con que seré juzgado, sino en relación a mi servicio y a mi fidelidad. Si he logrado llegar ahí, es porque fui un creyente genuino, basado en la misericordia de Dios, no en mis obras. Ahora, hay que cuidar mucho a la persona que se congrega. Recuerde que ahí vamos a llegar, y si no hay fruto, seremos arrojados. Ya el hacha está puesta a raíz de los árboles, y todo árbol que no es de buen fruto será cortado y echado al fuego. Es una realidad también que debemos de considerar. Muy bien, vamos a ver aquí otros de los ejemplos que estamos hablando. Un creyente jamás irá otra vez a juicio porque ya fuimos juzgados en la cruz de Cristo. Ninguna iniquidad, no tenemos la iniquidad, ya no. Nuestro problema de pecado, de pecados, ya fue llevado judicialmente en Cristo Jesús y ya no soy tratado en base a base a mi responsabilidad, sino como a la responsabilidad de Cristo. Como hombre, como ser humano, he sido pesado en balanza, hallado falto, pero Cristo murió por mí. Nací bajo condenación, es verdad. Hay una herencia natural de ira y nada bueno se ha descubierto en mi carne. Todo ha sido malo, pero mi culpa ha sido borrada por la sangre de mi Redentor y ha sido gratuita y ha sido justa, ha sido perdonado, he sido rescatado por mi Salvador. Y en base, esa es la base por la cual yo voy a llegar al tribunal de Cristo. No porque yo haya sido bueno, no porque yo me haya perdonado, no porque hice buenas obras, porque su amor y su gracia me rescató. Yo voy a dar cuentas por lo que hice una vez de salvo, qué hice o qué no hice. La primera aplicación, el tribunal de Cristo será una rendición de cuentas de todos los creyentes ante la presencia del Señor Jesucristo, como juez sobre la base de las obras a fin de recompensar a cada cual por el servicio prestado al Señor. Este juicio no es para verificar si mereces el cielo o no lo mereces, o el infierno o el cielo. No, no, no. Todos los comparecientes ahí son salvos, ya han sido gente comprada. Es un juicio a creyentes lavados y justificados por la sangre de Jesús. Esta es la parte de las recompensas. Esta es la parte de las coronas. Muchas personas confunden salvación con galardón. No hay que revolver. La salvación es gratuita. Somos salvos por la fe, por medio de su obra. Pero el galardón es lo que hacemos después de haber sido rescatados. Éramos inútiles sin poder servir a Dios, pero una vez rescatados, somos libres para hacerlo. Y si no hemos usado la libertad para servir al Señor, por ello seremos juzgados, pero no para ser condenados, sino para ser recompensados o sufrir pérdida. La misma naturaleza nos enseña que lo bueno debe ser premiado y que lo malo debe ser castigado. Así también es en el mundo espiritual. La desobediencia, la mala voluntad, la negligencia, la pereza, el egoísmo, el desamor, la carnalidad, el medrar la palabra, abaratar la palabra, las malas obras, todas son dignas de castigo. En cambio, la obediencia, la buena voluntad, el servicio, la diligencia, la espiritualidad, el honrar al Señor, son cosas que merecen la recompensa. La palabra que se tradujo comparecer quiere decir poner de manifiesto. El Señor dijo una vez que todo lo que hicimos en secreto se va a publicar desde los techos. Así que todo aquello se va a poner de manifiesto, la intención de cada corazón, el servicio de cada corazón, todo aquello que no sabe la gente, todo aquello que nunca se supo, se va a saber en aquel día, a menos que retomemos el camino.
Esto sugiere que el propósito de Bimá es hacer una manifestación, demostración, revelación pública de carácter y motivos, que lo que me motivó, si fue Dios, fue la redención, fue el Espíritu Santo o fue la madera, heno o hojarasca. No seremos juzgados en montón. Uno por uno vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y cada obra, todo lo que hice, todas mis obras serán sometidas a juicio. Dios no va a preguntar qué hice, sino cuál fue el origen. Si el origen fue el oro, la plata y la piedra preciosa, van a pasar por el fuego. Pero si fue la madera, mi esfuerzo humano, eso no logrará entrar. Lo malo, la maldad bajo otro aspecto, ni siquiera el de activa o pasiva malignidad, va a haber algo, sino más bien el de inutilidad. Cuando la Biblia habla que daré cuenta lo que si es bueno o malo, no hablamos bajo otro, lo malo bajo otro aspecto. De obtener ahí una verdad, cuando hemos sacado ganancias, cuando hemos hecho algo que por motivos personales. Esta noción de inutilidad es la noción central de este Bimá. Dios te juzgará si es bueno o malo, no en el sentido de la maldad del mundo o del diablo, sino en el sentido de que tu intención al actuar ante el Señor y el corazón con que lo hiciste. Eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, los cristianos no seremos juzgados como pecadores, sino como obreros, como gente que tuvo que dar fruto. Así que no es para probar éticamente es algo bueno o malo, sino más bien aquello que es aceptable ante el Señor o aquello que es inútil ante el Señor. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Ah? Prepararnos para el encuentro. Tenemos que prepararnos para el encuentro con el Señor. El pecado y la indiferencia nos roban el deseo de servir a Dios. Esto significa que perderemos recompensas porque no estuvimos usando nuestro tiempo para su gloria. Es por eso que Pablo nos exhorta a mirar pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El pecado y la indiferencia traen como consecuencia la pérdida de poder en nuestras vidas, porque el pecado entristece al Espíritu Santo. El pecado y la indiferencia nos causan la pérdida de oportunidades para servir, los cuales, si aprovechamos, seremos recompensados. La consecuencia más grande de ser infieles en esta tierra es decepcionar a Cristo. Primera de Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Este es un pensamiento sobrio. Podríamos estar avergonzados cuando estemos en la presencia del Señor. Al mismo tiempo, nos debe de animar el pensar que estaremos recibiendo sus recompensas generosas si le servimos fielmente durante nuestro tiempo aquí en la tierra. En 1 Corintios 3, 14 al 15 se declara un resultado doble de este examen: una recompensa recibida o una recompensa perdida. Ahí nos lo revela 1 Corintios. Las iglesias del Apocalipsis nos revelan a las recompensas y a los vencedores. No todos serán vencedores y no todos tendrán recompensas, no todos van a reinar y no todos serán sacerdotes, no todos, aunque una nación estará ahí. Dios, algún día, en algún momento, seremos juzgados ante el Señor. Habrá un tribunal y daremos cuenta de ello. Ahora es cuando tenemos que aumentar la velocidad. Ahora es cuando tenemos que echar toda la carne al asador. Ahora es cuando el fin de la era se está acercando rápidamente y quizás mañana no haya tiempo. Yo te invito ahora a que tú camines, a que tú te entregues al Señor en el nombre de Jesús y afírmate, porque si no eres creyente, el juicio es para ti
será terrible, más terrible todavía. Pero si eres cristiano, también tendrás que confrontar al Señor. Tendremos, dijo el otro, que confrontar al Señor. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la próxima charla. Gracias por atender este video. Le invito a que lo comparta. Muchas gracias.